Ahí vamos. Ahí está grabando entonces. Ser un yogi significa trabajar en el plano de la ecuanimidad. Entonces Krishna le dice a Arjuna, no hay posibilidad de ser un yogi, de ser un místico, si se come demasiado o se come muy poco, si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente, ¿sí? Es muy importante entender que el yoga va acompañado de la regulación en los hábitos. Eso nos ayuda a poder manifestar la plenitud de nuestra conciencia. Nuevamente Krishna recalca esto, ¿no? Aquel que es moderado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar, recrearse, puede mitigar los sufrimientos materiales practicando el sistema de yoga, entendiendo que, nuevamente, ¿no? El yoga no está asociado solamente a, digamos, un cierto disfrute egoísta de los sentidos. O mejor dicho, el yoga, de alguna manera la práctica del yoga, no está solamente vinculada a querer sentirse bien, sino también a través de los ejercicios físicos, sino tratar de profundizar en la naturaleza del ser, en la naturaleza de la conciencia. Para eso es muy importante permitir que la misma se exprese, y la forma en que nosotros podemos comenzar mediante la mente a percibir nuestra conciencia es mediante la moderación, mediante el equilibrio en la alimentación, en el dormir, en el trabajar, en el recrearnos. No es que no debemos recrearnos, no es que no debemos dormir ni alimentarnos bien, sino trabajar tratando de siempre encontrar un equilibrio en todas las actividades que realizamos. Este punto es muy importante, por eso lo repasamos y me he detenido aquí, porque creo que es esencialmente el desafío que todos tenemos para ser, digamos, coherentes con nuestros deseos más profundos. ¿Cuáles son estos deseos? Que creo que nos conectan a todos los mismos, ¿no? Ser feliz, estar en paz, vivir en armonía, tratar de tener una cierta felicidad y prosperidad. Todos buscamos de alguna manera, mediante diferentes prácticas o aspiraciones o proyecciones, ser felices y estar en armonía con el entorno, estar plenos. Algunos lo buscan a través del disfrute material, otros lo buscan a través de los resultados de su trabajo, otros lo buscan a través de las relaciones, pero todos en esencia estamos buscando lo mismo. Otros lo buscan a través del yoga, otros a través de la meditación. Entonces Krishna dice, esa búsqueda que nos unifica a todos, no es que hay que buscarla solamente en un lugar, sino en todos al mismo tiempo, en las relaciones, en el comer, en el dormir, en el trabajar, en la recreación, en la obtención de resultados a través del trabajo. En todo tipo de actividad podemos tomar siempre alguna forma de enseñanza, de aprendizaje y de satisfacción. Eso es muy importante. No es que la satisfacción solamente va a venir de la práctica yógica. Por supuesto que a través de prácticas como yoga, la meditación, vamos a experimentar un cierto tipo de satisfacción. Pero debemos entender que la plena satisfacción, la plena felicidad se va a dar esencialmente a través de lo que nosotros, de los resultados de nuestros actos, ¿sí? Toda acción genera una reacción, eso se llama karma. Entonces, con qué tipo de mentalidad yo realizo las actividades es lo que va a dar un resultado y un también tipo de estado mental y emocional, ¿sí? Entonces aquí Krishna después menciona cuando el yogi, mediante la práctica, disciplina las actividades mentales, y se sitúa en la trascendencia, se dice que ha alcanzado el yoga, y así, ¿no? Krishna va hablando de las etapas perfectas y demás. No quiero repasarlo tan en detalle porque si no, no vamos a llegar a ver el capítulo de hoy, pero esencialmente lo que hemos visto es como el tipo de psicología que una persona que aspira a practicar yoga y meditación debe desarrollar, ¿sí? En esencia todos, porque ser un yogi no significa ser alguien que vive del yoga o que vive vida monástica o que practica todo el tiempo.
ser un yogi también es un estado de conciencia. Si ven lo primero, ¿no? La práctica y estos principios son muy importantes, es más aún importante entender que el yoga no se limita a esas circunstancias, sino que también el yoga abarca lo otro, lo cotidiano, lo que vivenciamos a través, justamente como Krishna lo menciona, de nuestras actividades, de nuestros hábitos, ¿sí? Krishna termina este capítulo mencionando un verso que es muy importante. Aquí vamos a ir a este último verso, que es el verso 47, y dice él: y de todos los yogis, aquel que siempre se refugia en el Supremo, con gran fe, adorando a la divinidad, con amoroso servicio trascendental, es el que más está íntimamente unido a mí en yoga y es el más elevado de todos. Entonces, el que alcanza el logro máximo del yoga va a ser aquel que despierte la devoción, despierte un espíritu servicial, un espíritu de adoración. ¿Y por qué hablamos de la devoción, de la adoración? ¿Por qué hablamos de esta práctica? ¿Por qué hablamos de este sentimiento? Porque la devoción está muy conectada a la expresión del amor. En realidad, Krishna lo que está queriendo decir es: el más elevado de todos los yogis, el que realmente se lo considera el yogi perfecto, es el que más ama. Y el amor también es una práctica, también es un ejercicio. El amor no es pasivo, el amor se vivencia a la medida que se expresa. Si bien nosotros experimentamos el amor también cuando lo recibimos, pero la experiencia plena del amor se vivencia a través de la distribución, a través de cómo nosotros lo expresamos. El amor se siente más cuando se da que cuando se recibe. Entonces, la forma en la que el yogi puede expresar ese amor o anhela manifestar ese sentimiento espiritual es a través de la devoción. Y esto lo podemos conectar también a nuestra vida material, ¿no? Esto puede tener que ver con una pareja, con un hijo, hija, hermano, amigo, padre, madre. En la medida que nosotros expresamos nuestro afecto, naturalmente eso implica un sacrificio, eso implica un querer lo mejor, y no solamente un querer, sino un hacer. Ese hacer, en términos yógicos, significa devoción, significa adoración. En este caso a Dios, el Ser Supremo. Y así culmina este capítulo número 6 del Bhagavad Gita. Ahora vamos a abordar el capítulo número 7, que es el que nos une hoy. Este capítulo número 7 se llama Jnana Vijnana Yoga. Esto es muy, muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este capítulo esencialmente lo que se va a trabajar, lo que se va a ver, es, como la misma palabra lo describe, es el conocimiento del absoluto, ¿sí? Es el capítulo que nos habla acerca de un conocimiento más profundo acerca de cómo comenzar a percibir la realidad absoluta. Digamos que en este capítulo, según los grandes sabios y maestros del yoga, esencialmente lo que se va a explicar es el conocimiento llevado a la práctica. Por eso, como ustedes ven en la imagen, dice Jnana Vijnana Yoga. Jnana es conocimiento del ser. En los primeros 6 capítulos de Bhagavad Gita, sobre todo el capítulo 2, capítulo 3, Krishna nos habló acerca del conocimiento del alma. Para los que no lo han visto, el capítulo 2 es el capítulo donde más Krishna habla acerca de la naturaleza del ser, de la naturaleza del alma. Esto fue revelado en los primeros capítulos, esencialmente en el 2 y en el 3, y eso tiene que ver con el jnana, con el conocimiento empírico de la propia constitución de uno. Ahora, Vijnana es el conocimiento que tiene que ver más con la sabiduría, con la experiencia
que proviene de un conocimiento. Por eso el Bhagavad Gita también está, de alguna manera, manifestado a través de un orden secuencial. Primero hay que saber quién es uno. Eso se llama jnana. Y eso se ve en los primeros 6 capítulos. ¿Quién es uno y cuál es el tipo de psicología conforme a la propia naturaleza que uno debe desarrollar? O sea, es el conocimiento de aquello con lo que el ser debe unirse por medio del amor. El conocimiento mediante el cual el ser debe unirse al amor, al afecto, se llama vijnana. Conocimiento del ser, jnana, conocimiento de cómo el ser debe manifestar este amor, unirse a la divinidad a través del amor, se llama vijnana. Y a partir de este capítulo 7 hasta el capítulo 12, que es la parte central del Bhagavad Gita, que tiene 18 capítulos, se va a hablar acerca de bhakti, de devoción, que es esencialmente digamos, la práctica más importante en el ámbito del yoga. Por eso es que para hablar de devoción, se va a dar aspectos y elementos a conocer acerca de Bhagavan. Bhagavan es otro nombre de Dios, acerca de Krishna también. Lo que incluye esto, conocer todas sus energías. O sea, esto es muy importante porque si uno va a practicar el yoga devocional, que Krishna, final, en el último verso del capítulo 6, caracterizó como el mejor de todos los yogas, o sea, el yoga de la devoción, es muy importante entender ahora, ya teniendo conocimiento de uno, del ser, cuál es el objeto de adoración del ser, el objeto de devoción. Entonces, es importante porque los sabios del yoga nos describen, ¿no? Que el saber completo, ¿sí? El completo saber, digamos, del conocimiento, está ligado y es inherente al amor. El saber completo es el conocimiento que nos conecta directamente con la forma, con las diferentes formas que podemos expresar nuestro amor. Cuando uno ama a Dios, o sea, mejor dicho, cuando uno ama, uno sabe qué hacer. Digamos que dentro del amor hay un tipo de sabiduría inherente, ¿sí? Eso es Vijnanam. Entonces, cuando uno ama a Dios, sabe todo lo que se necesita conocer. Por eso, cuando uno despierta su amor, su afecto, naturalmente va despertando en paralelo el conocimiento. Y este saber está caracterizado además como aquello que libera a uno de las dudas, ya que en otro aspecto dudar también es una función de la mente. Entonces este conocimiento, este saber, nos va liberando de las dudas que van generando en forma paralela diversos tipos de escepticismo. Cuando se anula esta duda, ahí somos capaces de movernos más libremente en el ámbito del amor, en el sentido que vamos a estar más sujetos a una voluntad superior. ¿Por qué? Porque el yoga devocional, el Bhakti Yoga, que es el aspecto central de estos próximos 6 capítulos, posee 3 etapas de desarrollo. Una etapa es la práctica, que se llama sadhana. Sadhana es la práctica del Bhakti. Esto que estamos hablando es muy importante porque, digamos, nos da las diferentes herramientas para poder entender de qué se trata el yoga en su aspecto más sublime e intentar, porque el que sea sublime no significa el que no lo practique, todo lo contrario, cuanto más sublime es un conocimiento y una práctica, más me invita a poder desarrollarlo y aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo soy sublime. Jesucristo dijo en los evangelios, el alma vale más, es más valiosa que el universo entero. ¿Por qué? Porque el alma es lo que le da vida al universo, el espíritu, la conciencia. Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, la forma en la que el alma se expresa y las cualidades se manifiestan, se explican en estos capítulos, que es a través del Bhakti. Entonces este Bhakti consta de 3 etapas. Una etapa es Sadhana Bhakti, que es la práctica. Sadhana significa, es interesante el término en sánscrito, Sat significa camino
y dana, que nos conduce a una meta. Entonces, sadhana es el camino que nos va a llevar a una meta, a un logro. La siguiente etapa de la práctica del Bhakti Yoga es el Bhava Bhakti, se llama. Bhava Bhakti quiere decir devoción en éxtasis. Empieza a despertar mucha felicidad interna. Y la tercera etapa se llama Prema Bhakti, que es el amor puro, cuando se despierta en la medida que manifestamos la devoción. Entonces, en este capítulo Krishna nos va a hablar acerca de cómo aplicar la devoción en la práctica. Y naturalmente a lo que más se va a referir a este respecto es a el Sadhana Bhakti. Además, como vemos en este texto que ya estamos compartiendo, en este capítulo se describe la naturaleza de la conciencia suprema de forma completa. Aquí se da inicio a los 6 capítulos centrales y más importantes de todo el Bhagavad Gita, que son del capítulo 7 al 12, ya que los mismos mencionan en reiteradas ocasiones la trascendencia del Bhakti Yoga como la excelencia de todas las prácticas espirituales. ¿Sí? El yoga de la devoción como la excelencia de todas las prácticas espirituales. ¿Por qué yo leo el texto? ¿Y por qué lo muestro? Porque esto es para compartírselos. ¿Sí? Yo no sé si lo están pidiendo, pero por favor los que no tienen el capítulo anterior y este capítulo, las diapositivas, pueden volverlo a pedir si es que lo han pedido y no lo hemos compartido, al WhatsApp de la academia, ¿sí? Donde les llegan las invitaciones. Así también todo esto que vamos viendo se lo quedan ustedes. El siguiente verso, veremos también por supuesto el link del video, y es muy lindo porque también tenemos todas imágenes, como ustedes están viendo, que están en el contexto de la narración que estamos compartiendo, ¿no? Krishna con Arjuna en el campo de batalla, porque este diálogo se da en un campo de batalla. Todas las imágenes están siendo acompañadas en tiempo, de alguna forma real al verso. Aquí vamos a ver el verso 2 del capítulo número 7, ¿sí? En este verso vamos a ver como la especial importancia que Krishna le va a dar a lo que está por hablar. Krishna le dice a Arjuna ahora y a nosotros también, porque Krishna, por supuesto, a través de esta escritura nos está hablando a nosotros. Ahora te declararé por completo este conocimiento tanto de la materia como del espíritu, y una vez comprendido, no quedará más nada por comprender, por conocer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que comprendiendo que la energía material también es una energía divina, es que Krishna, ahora en los siguientes versos que vamos a leer, va a explicar cómo nuestro cuerpo es una manifestación de 4 cuerpos. Uno es el cuerpo burdo, compuesto, como vamos a ver, de tierra, agua, fuego, aire, éter, y el otro es el cuerpo intelectual, compuesto por la inteligencia, el ego falso, la mente, ¿sí? La inteligencia y el ego falso y la mente conforman nuestro cuerpo sutil o astral, y esto es muy importante porque esto se habló bastante en el siguiente, digamos, en el capítulo anterior, en el capítulo 6. Entonces, aquí Krishna le está hablando a Arjuna de jnana, que es el conocimiento teórico. El jnana se define como el conocimiento teórico que se deriva de las escrituras. Vijnana es la sabiduría práctica, en este caso, que constituye la comprensión de la teoría. Entonces, esto último, este conocimiento práctico, que es donde se aplica la teoría, es lo que precede a la teoría. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que Krishna nos está dando como conocimiento es para que lo apliquemos, y el aplicarlo permite que cultivemos vijnana, y vijnana significa sabiduría.
La sabiduría es el conocimiento puesto a la práctica. En otras palabras, es el conocimiento que experimentamos en las acciones. El conocimiento que ser aplicado en las acciones lo experimentamos en forma de sentimientos, de sensaciones, ¿sí? Krishna acá va a explicar los 4 elementos. Él le dice, lo que te voy a decir ahora es muy importante, porque tiene que ver con tu estructura, tu constitución. Entonces Krishna le dice a Arjuna, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos 8 elementos juntos constituyen mis energías materiales separadas. Entonces, leyendo el significado de este verso, lo vamos a leer, Krishna comienza a explicar cómo él, o sea, acá Krishna, esto cabe destacar esta parte y a partir de este capítulo comenzar a integrar y aceptar este punto de lo posible, de que Krishna va a empezar a hablar como la suprema personalidad de Dios, como la suprema conciencia que se manifiesta en una forma. Por eso se explica que Krishna es el guru o el maestro original de todos los sabios del yoga. ¿Por qué? Porque es la divinidad manifiesta en forma de persona que enseña por primera vez el conocimiento del yoga. El conocimiento del yoga es un conocimiento divino y él mismo es enseñado en primeras circunstancias por Krishna. Y para Krishna enseñarlo, para la divinidad manifestarlo de una manera que sea a través de la interacción con nosotros, aparece en una forma similar a la humana. Entonces, a partir de ahora, cuando estamos hablando de Krishna, en realidad estamos hablando de Dios, de una manifestación formal, con una forma similar a la humana, de Dios, ¿sí? De la suprema conciencia, de la divinidad. Pero que no deja de perder, y esto es lo interesante, su humanidad. Porque podemos decir, ¿cómo Dios se parece al ser humano? En realidad la pregunta es, ¿cómo el ser humano, o qué místico, que el ser humano se parezca a Dios? Y esto es algo también, yo reitero estas citas porque están descritas en el Corán, por ejemplo, en el Torá, o por ejemplo en la Biblia, que se dice, ¿no? Dios hizo al humano a su igualdad y semejanza. Entonces, esto significa que el ser humano tiene características en sus formas muy similares a las divinas, ya sea en su forma corporal y por supuesto más aún en su aspecto espiritual. Hay una igualdad, o sea, mejor dicho, hay una constitución cualitativamente prácticamente idéntica a la divinidad, pero cuantitativamente menor, porque el uno es infinito, el ser supremo, y el humano es infinitesimal, el alma es infinitesimal, pero no por ello las cualidades dejan de estar presentes. Ya vamos a hablar de esas cualidades más adelante. Entonces, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, todos estos 8 elementos juntos constituyen mis 8 energías materiales separadas. Yo estaba leyendo, ¿no? Krishna comienza a explicar cómo él que constituye la representación de la energía espiritual total, se encuentra presente en todo para que de esta manera nosotros podamos meditar y recordar a lo superior para trascender los apegos ilusorios materiales. Esto se va a empezar a describir a partir de este capítulo, a partir de estos versos, del verso 8 al 12. Para los que tienen el libro, yo les recomiendo que lean esta parte, lo vamos a saltear para poder llegar a leer todos los diversos versos. Y leemos verso por verso. Si bien este capítulo tiene 30 versos, es importante como vamos a ir salteando algunos para poder leerlos todos.
Entonces, dentro de cada uno de estos elementos que está mencionando Krishna, se encuentran sus orígenes sutiles también. La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter son los 5 elementos burdos, mediante los cuales todos los cuerpos se vuelven manifiestos. ¿Sí? El cuerpo material es un conjunto manifiesto de estos 5 elementos. Y esto en paralelo incluye 16 transformaciones. Estos 5 elementos burdos, tierra, agua, fuego, aire, éter, se manifiestan y se transforman en 16 formas. Por ejemplo, los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, como ser la nariz, la lengua, los ojos, el tacto y los oídos, los 5 sentidos de trabajo, las manos, piernas, genitales, el órgano del habla y el órgano de evacuar. Esos son los 5 sentidos de trabajo. Y el 11º, porque son 16 en total, los 5 sentidos burdos, los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, los 5 sentidos de trabajo, y el 11º sería el sentido interno, que es la mente, manas. Y los 5 objetos de los sentidos, que se manifiestan como manifestaciones del olor, gusto, vista, tacto y sonido. Esto tiene más que ver con los sentidos cognoscitivos. De estas 16 formas se manifiestan estos elementos materiales en su primera constitución a través de la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. La mente, la inteligencia y el ego falso es el subproducto en un plano más sutil de estos 16 aspectos burdos. ¿Sí? Bien, vamos a leer ahora el verso siguiente. A partir de los siguientes versos, ella va a explicar cómo las modalidades de la naturaleza material, influencian al alma de tal manera que no le permiten comprender que el Ser Supremo es quien dirige y sostiene la creación total. También describe el poder liberador que otorga el conocimiento de situarse como un servidor de la verdad y cuáles son los 4 tipos de personas que aceptan practicar el conocimiento espiritual. O sea, a partir de ahora se van a explicar muchos aspectos. ¿Por qué hay personas que no aceptan el conocimiento? ¿Debido a qué surge esto? En este capítulo se describe eso. ¿De qué tipo de mentalidad se manifiesta el escepticismo y la falta de determinación en las prácticas? También se describe el poder liberador que otorga el conocimiento de situarse como un servidor de la verdad y cuáles son los 4 tipos de personas que se interesan por tomar este conocimiento. Aquí habla de las personas que no aceptan el conocimiento, y esto es el verso número 13. Krishna dice, engañados por las 3 modalidades, bondad, pasión e ignorancia, esto es sattva guna, la bondad, raya guna la pasión y tama guna la ignorancia, el mundo entero no conoce a la divinidad, que está por encima de las modalidades y es inagotable. Entonces es interesante este punto porque las gunas, las modalidades de la naturaleza, tienen que ver también con este aspecto de ilusión. Guna, modalidad, también significa soga, aquello que nos ata. ¿Por qué es esto? Porque la naturaleza material es inferior a la conciencia. La naturaleza material es lo que es experimentado y no aquello que tiene experiencia. O sea, dentro de la naturaleza, dentro de la materia, no hay experiencia propia. Lo que permite
experimentarla, es la conciencia. La conciencia es lo que permite y da lugar a la experiencia. Y esto lo he dicho antes, como seres sintientes, todos queremos experimentar. Entonces, cuanto más en el plano de la conciencia experimentemos la realidad material, mayor sabiduría vamos a desarrollar. Entonces, digamos que la fuerza que se obtiene a través del conocimiento tiene que ver con la modalidad de la bondad. Los deseos tienen que ver con la pasión. Y el apego y la inercia tienen que ver con la ignorancia. Entonces, engañados por el deseo, los apegos y la inacción, uno no da lugar al conocimiento a la divinidad, a la percepción de la divinidad. Ella dice en el Bhagavad Gita, hablando nuevamente de la naturaleza material, es muy importante porque Krishna habla mucho de la naturaleza material, ¿sí? Porque nosotros estamos en la materia. Si bien somos almas espirituales, nuestro campo experimental, incluso de la conciencia, es a través de la materia. Entonces, esto es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Al Bhagavad Gita. Krishna dice, esta energía divina, esta energía material, que es una energía divina mía, recuerden que Krishna está hablando como Dios, consiste en las tres modalidades de la naturaleza material. Y esta energía es muy difícil de superar. Para aquellos que toman refugio en la divinidad, en mí, como dice él, trascienden esta ilusión. O sea, nuevamente, ¿no? Esta energía material es muy difícil de superar. En qué sentido, debido a que la propensión a amar es inherente a todos nosotros. Naturalmente, ese amor o ese afecto a veces se manifiesta a través de los objetos o del disfrute material de una manera posesiva, de una manera influenciada a través del egoísmo, del ego falso. Entonces, y esto es natural porque la energía material es una energía divina también, genera una atracción. Krishna lo que está diciendo es que aquellos que por haber tomado refugio exclusivo en mí, pasan sus días, esto es lo que quiere decir él, ¿no? ¿Qué significa refugiarse en el Supremo? Pasan los días pensando constantemente en mí, que soy la esencia infinita de toda belleza en su plenitud, que poseo, ¿no?, el lustre divino, tal como el sol y la luna lo representan, que estoy ocupado en tocar la flauta, que poseo un tez azul, una sonrisa encantadora, una belleza inigualable. Aquellos que piensan en mí de esa manera pueden sumergir su mente en la divinidad. Entonces este es un tipo de visualización que se va a ir generando en la medida que vayamos practicando, que vayamos meditando en el absoluto, que vayamos teniendo imágenes en las cuales poder direccionar nuestra mente, nuestro pensamiento. A eso se refiere Krishna con refugiarse. Refugiarse es dirigir la mente hacia el objeto de adoración, hacia el objeto de devoción. Aquí estamos ahora también en el verso número 16, ¿no? Krishna en el verso 16 dice, ¿cuál mejor entre los bharatas? 4 clases de personas piadosas comienzan a prestar servicio devocional. Esto es muy interesante. ¿Cuáles son las personas o cuáles son las cualificaciones o los requerimientos que hacen que nosotros podamos empezar a practicar servicio devocional? El afligido, o sea, el que está sufriendo, quien desea riquezas, el que inquiere o aquellos que están buscando conocimiento del absoluto. Estos son los 4 tipos de personas que se van a acercar a practicar servicio devocional. Algunos porque quieren dejar de sufrir. Esto corresponde a la etapa, digamos, a la plataforma de los que están afligidos.
Quienes desean riqueza, quienes desean prosperidad material, también adoran a Dios. El que inquiera, el que le gusta conocer, el que tiene una concepción más teológica, filosófica de las cosas, o aquel que está realmente deseando conocer quién es la divinidad, cómo puedo vincularme con él. Estos son los 4 tipos de personas a las que Krishna se está refiriendo. Y, digamos, entre los piadosos, por ejemplo, el afligido. Vamos a describir un poquito las características del afligido, y aquellos que desean riquezas están envueltos en un tipo de práctica que todavía no es bhakti, sino que se llama, y esto si lo pueden anotar, karma misra bhakti. Es karma mezclado. Misra significa mezcla con bhakti. Karma, acciones materiales, con deseo de satisfacción o de aliviar las penas o de disfrute, mezclado con devoción. El afligido y el que busca riquezas se mezcla la devoción, porque la devoción es algo puro, pero como hay un interés, aún todavía un tanto egoísta, eso no importa, se puede seguir practicando. Su práctica, digamos, está mezclada. Como resultado de esta práctica, lo que va a recibir la persona es conocimiento y beneficios materiales. Ahora, los que inquieren acerca de la verdad y los que buscan conocimiento ya pertenecen al plano de jnana, ¿no? J-N-A-N-A. Conocimiento mezclado con bhakti. Esto se llama jnana misra bhakti. Este es otro tipo de bhakti. El bhakti es algo muy, muy amplio, ¿sí? Entonces, también el bhakti, lo que como resultado del conocimiento va a dar conocimiento, igual que lo da con karma misra bhakti. En jnana misra bhakti va a dar conocimiento, pero también va a dar satisfacción. Va a empezar a despertar sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil quizás de un momento a otro comenzar la práctica queriendo desarrollar amor puro inmediatamente. Entonces quizás al principio esté un poco mezclado, pero esto es importante, ¿no? Porque todo esto genera un mérito espiritual. Y existen, digamos, 3 clases de mérito espiritual o 3 clases de sukriti, digamos, mérito espiritual, ¿no? La piedad en relación al karma, la piedad en relación al conocimiento y la piedad en relación a la devoción pura. Entonces siempre vamos a incorporar un buen karma en la medida que practiquemos la devoción, ¿sí? Nuestro intelecto va a potenciar sus cualidades. Desde el verso 20 hasta el 26, Krishna va a explicar la naturaleza de aquellas personas que no adoran lo trascendental, pero que de todas maneras poseen fe por la naturaleza y sus deidades regentes, que reciben el nombre de semidioses. Del verso 20 al 26, que vamos a saltearlo, por eso lo mencionamos aquí, Krishna va a hablar de las personas que adoran a los semidioses, que a diferencia de la adoración a Krishna, los semidioses, como Lakshmi, Shiva, ¿sí? Ganesh, ellos dan beneficios materiales, no espirituales. Krishna, la divinidad, es el único que da beneficios materiales y beneficios espirituales. Eso es lo que los destaca por encima de los semidioses. ¿Por qué? Porque Krishna es el que abastece a los semidioses. Es la suprema personalidad de Dios. Entonces Dios, digamos, lo llamamos Krishna porque él se hace llamar ella de esa manera en el Bhagavad Gita, pero también podemos llamarlo como Jehová, Yahvé, Alá. Estamos hablando de Dios, ¿no? Entonces, como fuente que mantiene y preserva la naturaleza en sus diferentes aspectos, también mantiene a los semidioses. Entonces, los semidioses son aquellos que gobiernan la creación, controlando la misma y facilitando los diferentes recursos para que todos los seres podamos ser sostenidos y de esta manera subsistir en este plano.
Por ejemplo, el 21 de junio se celebró el Inti Raymi. Eso es una adoración al dios del sol. El dios del sol representa una energía material. También se celebra cuando hay luna llena y se adora a la luna. La luna es un planeta que está regido también por un semidios material. Pero adorar a estos seres no necesariamente da desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es otorgado por la adoración a Vishnu, a Krishna, al Ser Supremo. Entonces Krishna va a distinguir este aspecto del verso 20 al 26. Por eso él dice, aquellos cuya inteligencia, bueno, aquí al final cité uno de estos 6 versos, ya le dice a Arjuna, aquellos cuya inteligencia ha sido robada por los deseos materiales, adoran a los semidioses y siguen las reglas particulares y regulaciones de adoración de acuerdo a sus propias naturalezas, ¿sí? Entonces, los que adoran a los semidioses son aquellos que también tienen muchos deseos materiales, lo cual no está mal, es un tipo de karma yoga ese. O sea, antes de no adorarlo y de no ofrendar ningún fruto del trabajo, por supuesto siempre ofrendar es muy importante, eso lo hemos visto en el capítulo 4. La importancia de reconocer a deidades superiores para no creerme que soy solamente el centro del universo y que todo pasa a través de mí. Hay otras entidades que son las encargadas de sostener, de mantener, de abastecer. A partir del verso 28 y 29 se va a describir cómo las actividades piadosas, motivadas por la modalidad de la bondad, nos conducen hacia el servicio devocional, Bhakti Yoga, que es la práctica y cultivo más eficaz para trascender las dualidades ilusorias. Entonces Krishna dice en este verso, las personas que han actuado piadosamente en vidas anteriores y en esta vida, y cuyas acciones pecaminosas están completamente erradicadas, producto de las actividades piadosas, actividades favorables, están libres de las dualidades de la ilusión y se ocupan a sí mismas en mi servicio con determinación. Entonces, cuanto más actividades piadosas, más actividades caritativas, en la bondad, estas las vimos, ¿no? Todo esto tiene que ver con actividades que sean recomendadas por las escrituras, que impliquen la purificación propia, el bienestar del prójimo, más se purifica nuestro karma, más piedad vamos a cultivar, y de esta manera con mayor facilidad nos vamos a poder ocupar en la devoción, ¿no? En el servicio devocional o Bhakti Yoga. Esto implica que, de todas maneras, que el Bhakti Yoga incluye este tipo de acción. El Bhakti Yoga es una acción muy piadosa. Es una acción que no le hace mal a nadie, es una acción ahimsa, libre de violencia. Ya vamos a seguir hablando del Bhakti en sus diferentes aspectos, ¿sí? Pero eso es lo importante, entender este principio. Ella dice en el verso 29, las personas inteligentes que se esfuerzan por la liberación de la vejez y la muerte, que es algo inevitable, toman refugio en el servicio devocional a Krishna o Bhakti Yoga. Ellas son realmente Brahman, espirituales, porque conocen completamente todo acerca de las actividades trascendentales. Entonces, la inteligencia tiene que ver, como hemos mencionado, en aplicar y utilizar correctamente nuestro discernimiento. Y para que nuestra inteligencia funcione en pos de un razonamiento benéfico para todos nosotros, debemos entender como la importancia de practicar o de reconocer a deidades superiores. De que nuestra inteligencia actúe en pos de un conocimiento, que nuestra inteligencia no quede librada al azar solamente de lo que sentimos o intuimos, porque mucho de lo que podemos sentir o intuir ya viene previamente condicionado por deseos materiales, por sentimientos negativos. Entonces no confiar tanto en lo que viene como desde la mente, sino más bien
tratar de confiar más en la sabiduría que proviene de las escrituras, de los sabios, y empezar a utilizar ese razonamiento cuando me relaciono con los demás, cuando practico yoga, cuando medito, cuando trabajo, cuando descanso, cuando me alimento. Esto Krishna va a describirlo en el capítulo 14, cuáles son los alimentos en la bondad, cuáles son los beneficios de esos alimentos. Se habla de todos estos puntos. Entonces, ya terminando este capítulo, terminamos, esto es la última reflexión que leemos y damos lugar a las preguntas. En este capítulo, Krishna explicó cómo uno puede volverse completamente consciente de Dios, de Krishna, por medio del cultivo de las cualidades trascendentales que otorgan, que vienen, digamos, de las prácticas del servicio devocional, o Bhakti Yoga. Entonces, todo esto se ha estado explicando, si bien, como digo, hay que leer el capítulo, pero hemos tocado estos puntos. Brindando conocimiento de cómo cada entidad viviente, cada uno de nosotros, conforme a nuestros deseos y naturaleza adquirida, podemos trascender los condicionamientos que no permiten aceptar los hábitos para avanzar con mayor conciencia y determinación hacia la meta suprema. ¿Cómo trascender estos condicionamientos? Comenzando con la aceptación de hábitos que nos permitan determinar y avanzar con mayor conciencia en la meta suprema de la vida, que es despertar del amor puro por Dios y por todos los seres. De esto se abordó este capítulo número 7, ya aquí empezamos a hablar y vamos a partir desde el 7 hasta el 12, de la práctica más, que se conoce como la más sublime dentro de las diferentes técnicas del yoga, que es el yoga de la devoción. ¿Sí? Bien, muchas gracias y bueno, podemos pasar a las preguntas. Si tienen alguna duda, podemos dar lugar a que las hagan, ya sea de modo escrito como a través del texto. Aquí ya hay algunas preguntas, ¿no? Sí, esta clase va grabada, exactamente. Buenas tardes, soy Flor desde Patagonia, Argentina. Hare Krishna, me conecté un ratito. Bueno, Flor, saludos, gracias. Buenas tardes, Swami. Mariela pregunta. Cuando hablas de devoción, ¿hablas de conocer todas las energías? ¿Cuáles son las energías? La pregunta continúa. Cuando las personas aplican magia blanca o negra, ¿estas personas serían quienes no adoran a Krishna sino a semidioses? ¿Cómo superamos a quienes nos hacen magia? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, cuando se habla de energías, esencialmente hay 3 tipos de energías. Las describo en sánscrito y después la traducción. Una es Bajiranga Shakti. Shakti es energía. Bajiranga significa energía espiritual. Tatashta Shakti, que sería la energía marginal en este caso, la energía intermedia, que es donde vienen las almas, que es energía espiritual, pero en un plano intermedio, más inclinada a la naturaleza material, y la otra energía es, la primera es Antaranga Shakti, que es la espiritual, la segunda es Tatashta, que es la energía de las almas individuales, y la tercera es Bajiranga, que es la energía material. Shakti espiritual, el Shakti también espiritual pero individual, que son las almas, y el Shakti material, que sería esta creación, Maya Shakti se llama. Esos son los 3 tipos de energías. Cuando hablamos de Krishna, él describe como
se describe la divinidad como la fuente de todas las energías, como poder percibirlo no, más allá mejor dicho, más acá de lo que concebimos como algo que esté más allá. Krishna no es que Dios solamente está en un templo, Dios está manifestado en toda la creación, trascendental, individual como nosotros como almas, y también en la energía material. El aspecto de la magia blanca y la magia negra, no necesariamente las personas que hacen magia esencialmente se conectan con seres sutiles, llamados bhutas, o también, según el tipo de magia, digamos, o de invocación que realicen, con los antepasados, los espíritus o los fantasmas. ¿Y cómo superamos a quienes nos hacen magia? Bueno, lo que más se recomienda son los mantras y, por supuesto, digamos, tratar de llevar una vida lo más pulcra posible, ¿no? Renunciar al comportamiento engañoso, ser sincero, practicar la tolerancia, la humildad, la compasión y el servicio devocional es la magia más poderosa y es lo que más fortalece al alma. Porque no es que uno se tiene que proteger, uno tiene que dar lugar a que la divinidad, de una manera más notable, mejor dicho, invitar a que la divinidad interceda de una forma más notable en uno. Que la voluntad de la divinidad se manifieste de una manera más plena en uno mismo. Y esa es la mayor protección que uno puede tener. No es que uno se protege, sino que la divinidad lo tiene que proteger a uno. Y por ello es que la meditación, la oración, los mantras, es lo que más plenamente nos va a proteger, ¿no? ¿Sí? Bien, a ver, los quiero saludar, a ver uno por uno. Bueno, la compu está como, se pausó un poquito, no puedo cambiar de imagen. Pero bueno, no sé si hay alguna otra consulta, desde ya agradecerles enormemente por la visita a través de este medio. Próximo capítulo que vamos a estar viendo, muy interesante, capítulo número 8, llamado ¿Cómo alcanzar al Supremo? ¿Cómo relacionarnos con el Supremo? Es el capítulo 8, es un capítulo que habla, y es el capítulo que más habla acerca de la muerte y acerca del destino de aquel que deja el cuerpo conforme a sus actividades. Es un capítulo muy, muy interesante, porque habla de un tema que es un tanto tabú, pero desde un lugar como trascendente, absolutamente, que invita también al desarrollo del conocimiento, ¿sí? No sé por qué tengo tildado, no puedo cambiar la imagen, pero bueno, ya en un momento seguro se... Ustedes me están escuchando, ¿no? No sé si alguien quiere escribir. Sí, Erika sintió que sí, ¿no? Ok. Sí, porque no me deja acceder al Zoom, como que me sale un circulito de espera y bueno, no puedo interactuar un poco más con ustedes, saludarlos. No sé qué pasó. Bueno, si no hay ninguna otra duda, espero que les haya gustado, que se hayan inspirado. También invitarlos el próximo domingo, después les voy a compartir el link, va a haber una charla que organiza una profe de yoga de La Plata, que es libre y abierta, que se llama Yoga Sutras, ¿sí? Es sobre los Yoga Sutras de Sri Patanjali, y que desde ya están todos invitados. Es el domingo a las 19:30 horas, también es libre y gratuita, para que todos se puedan conectar. ¿Sí? A ver si me deja entrar a Zoom. De vuelta, a ver. Así que bueno, invitarlas a esa actividad, a todos,
Desde ya, muchísimas gracias por compartir nuevamente y, bueno, interactuar. Desde ya, bueno, seguimos en contacto. Les vamos a mandar el link del video. Lo voy a subir, mejor dicho, a mi página, Janardhan Swami, al video grabado, por si lo quieren rever, y los interesados, escríbanos, puntualmente describan que es por las diapositivas, y ahí se les va a compartir a todos los textos que hemos estado trabajando, y lo posible, también si pueden leer el capítulo 7, más todos los versos que no he citado aquí. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones, saludos. Los que veo acá está Gaby, Mariela, Karina, Dauji. Muchas gracias, la verdad que no puedo salir, es muy raro lo que ocurrió, así que voy a tener que cerrar la pantalla. Ojalá que se grabe. Y bueno, estamos en contacto. ¿Sí? Muchas bendiciones. A ver, espero que... Ahora que... Probablemente todo esto salga grabado, ¿no? Porque como no me deje ingresar... Listo. Hare Krishna, Swami, muchísimas gracias. Ah, sí, ahí, ¿cómo están? Bien, sí, seguimos acá. Algunos ya se van despidiendo y saliendo. Pero agradecerte también la introducción a este libro tan sagrado, que bueno, hacen algunos de estos textos sagrados también, cuando los leemos, hacen referencia y hacen el llamado a los ángeles, ¿no? A los guardianes de esta sabiduría, así que es una hermosa manera de conectarnos con ellos también al leer estos textos. Por eso, gracias por tu introducción y me dan ganas de ir a leer el capítulo 7. Gracias. Bueno, ¿con quién hablo? Con Flor, de Patagonia. Flor de la Patagonia. Sí, no te puedo ver, Flor, porque lamentablemente no me deja pasar. Pero bueno, gracias por tus palabras, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, me alegro, claro, la idea es que les inspire, ¿no? A practicar, a conocer, a ir incorporando al menos el conocimiento en primera instancia, ¿no? A tratar de cautivar la inteligencia. Krishna es muy experto en ese sentido. Él nos habla de tal manera para que nosotros podamos para captar nuestra inteligencia, ya que la inteligencia es lo que nos permite desarrollar mayor convicción, mayor fe, mayor entendimiento, ¿no? De las prácticas y demás. Así que sí, es muy importante ese punto. Sí, yo también sumé en el chat cuando te preguntaron sobre cuando uno tiene mala energía de otro, también he leído que los mudras son muy buenos, son como antenas que podemos hacer desde el mundo material hacia el mundo invisible, ¿no? Para poder convocar ayuda. Los mantras, y además de los mantras, en sánscrito, que es la lengua que más pueden escuchar los seres invisibles, también los mudras, y tener una buena kundalini como para potenciar ese escudo, esa protección, nuestra kundalini, ¿no? Nuestra energía sagrada. Así es, claro. Los mudras son muy, muy benéficos. Claro, es todo un sistema integral, ¿no? Mudras, también existen yantras, que es simbología sagrada, es todo un combo, ¿no? Que de a poquito vamos, por supuesto, ir viendo, aprendiendo los mantras. Claro, exactamente. Qué bueno. Y tengo una pregunta, porque yo tengo la planta de Tulsi, si es que tenés tiempo, claro. Sí, claro. Que si tenés alguna referencia histórica, digamos, para entender bien esa deidad. ¿Ella adoraba a Krishna?
Tulsi, claro, O Tulsi, Tulasi, ¿no? Tulsi, sí, Tulsi. Bueno, es el collar que nosotros tenemos, usamos, Claro. y la yapa, el rosario de meditación, es de madera de Tulasi. Ujú. Tulasi es claro, es una flor, una planta, es tipo arbusto sagrado. En realidad, Tulasi es una gopi, se dice, un alma, una expansión de la divinidad, y es una de las. O sea, la divinidad se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y Tulsi representa el aspecto, la personificación en el mundo espiritual del amor, digamos, cumple un rol como esposa de Krishna, digamos. Krishna tiene esposa también. Tiene varias esposas. En realidad, el alma es de naturaleza femenina, todas las almas poseen una naturaleza femenina, y la divinidad posee, digamos, una plena naturaleza masculina. Es el único masculino, digamos, la divinidad, pero a su vez tiene un aspecto femenino que lo representa, ¿sí? Entonces, Tulasi es una de sus esposas, Krishna, y porque ella es muy apegada a él, decide descender a este plano a través de una planta para estar siempre acompañando a sus devotos. Por eso es que en las escrituras del yoga se dice que todas las ofrendas que uno realice a Dios o a Krishna tienen que idealmente tener una hojita de Tulasi, porque Krishna acepta todo lo que tenga Tulasi. Por eso es que los practicantes de Bhakti usamos collar de Tulasi, yapa de Tulasi, para ser aceptados también por Krishna, para volvernos una ofrenda, ¿no? Que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra inteligencia, sea una ofrenda, ¿no? Funcione como una ofrenda, o actúe como una ofrenda para el Supremo. Ese es el propósito principal, usar Tulasi. Aquí en Sudamérica, en esta parte, digamos, por el clima, es un poquito difícil porque es una planta más tropical, entonces sufre mucho el frío y es difícil cultivarla, digamos. Es para climas calurosos, húmedos. En Brasil toman muy bien, en Colombia, Misiones, llegado el caso. Es una planta que requiere de agua y de un clima húmedo, caluroso. Pero bueno, su origen es en India. Claro. Gracias, Ami. Tengo un poquito que juntamos y que intercambiamos en una feria en Ecuador, en Vilcabamba. Y bueno, también encontramos muchos amigos, Hare Krishna también, y entonces nos contaban un poquito, pero siempre que quiero explicar qué es lo que tengo, digamos, este tecito, esta albahaca de la India, no sabía si esa representaba, es como que se reencarnó en esta tierra como planta, ¿no? Por la adoración que tiene con Krishna. Exacto. Bueno, esto es una historia, un pasatiempo que después podemos hablar bien en detalle, que es muy, muy interesante. Pero que exactamente, ¿no? Es digamos, como representa, esencialmente, lo que representa Tulasi eh, es el sacrificio, la devoción, el amor por la divinidad, y a su vez también es muy romántica la historia porque hay mucho apego, ¿no? Digamos, los devotos de Krishna son muy apegados a Dios, entonces la esposa de él era tan apegada que, bueno, como él, una de las formas en la que él descendió fue también en una forma de roca. Ella quería acompañarlo a él también en una forma de planta para estar en el mundo material. Esta roca se llama las Salagram Shilas, que son diferentes rocas que aparecen en lugares específicos, que se utilizan en los altares para poder practicar puya, lo que se llama devoción.
Quizás en algún momento puedo hablar un poquito más en detalle de eso. Pero bueno, el punto es que claro, que Tulasi es muy importante para las ofrendas, ¿no? Porque se dice que todo lo que toca Tulasi lo purifica. Es una planta sagrada en ese sentido, y es, como vos bien decís, de la familia de la albahaca. Mejor dicho, la albahaca Claro. es de la familia de Tulasi. Exactamente, ¿no? Muchas gracias, Swami. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, y bueno, voy a cerrar. Esperemos no perder la grabación, porque está tildado y quizás si no cierro va a seguir grabándose durante mucho tiempo. No sé cómo hacer como para... ¿Te aparece la ventana de Zoom para poder salir? No, lo único que me aparece es la cruz de cerrar, digamos, ¿no? Bueno, cerralo y te va a aparecer, saliste del Zoom y después te va a aparecer otro cartel que te diga, ¿querés grabar, seguir grabando? Y ahí Cerrar solo programa. la compu te graba. Sí. Ok, vale. Gracias, Flor, gracias a todos, ¿eh? Hasta pronto. Ojalá que se grabe. Muchas bendiciones, gracias. Gracias. Vamos a probar, a ver.